Vale, deciros que el proyecto Carprimur es un proyecto asistencial y formativo en el que fundamentalmente participan los servicios de atención primaria, cardiología y urgencias, y para el que no sea de la región, es decir, que el ámbito de la región de Murcia son 9 áreas sanitarias con 10 hospitales, 5 centros de especialidades y más de 100 centros de salud, donde trabajan unos 900 o 1.000 médicos de familia, más 1.000 que 900, y enfermeras de atención primaria, y con una población en torno a 1,5 millones de habitantes. Los antecedentes, estamos hablando de finales de 2017, antes de empezar el proyecto Carprimur. Tengo que decir que había una coordinación deficiente entre cardiología y atención primaria. Había una ausencia de protocolos o rutas consensuadas para abordar a los pacientes cardiológicos entre atención primaria y cardiología. No existía relación directa entre los cardiólogos y los médicos de familia. Yo trabajaba en el hospital en la planta y apenas conocía a 1 o 2 médicos de familia y nunca había estado en los centros de salud, salvo para dar alguna sesión, y compañeros míos pues también. Formación escasa y dirigida generalmente por la industria, del cardiólogo hacia el médico de familia. A mí el médico de familia nunca me había dado ninguna sesión, y a compañeros, digo, cuando hablo de mí, hablo bastante en general de compañeros cardiólogos que estamos participando en el proyecto. Y lo que había eran consultas de cardiología convencionales, pues 28, 30 pacientes y alta resolución en menos de un 5% de los casos. Derivaciones excesivas e inadecuadas al hospital, 150 derivaciones desde atención primaria por cada 10.000 habitantes y año, demora en la asistencia con esperas de 1 mes, 3 meses, ausentismo en las consultas de hasta el 25%, sobre todo en las primeras, hay tiempo de demora y la gente o se va a urgencias, se va a la privada o se muere, lamentablemente, antes de llegar al cardiólogo. Uso excesivo de la vía de urgencias, porque estás solo en el centro de salud y ¿qué haces? Si no tiene nadie en el otro lado, pues lo manda a urgencias. Y, por supuesto, insatisfacción y resultados subóptimos con nuestros pacientes. Con estos antecedentes se justifica, ¿no? O sea, con la descoordinación y los malos resultados, se justifica que un grupo de cardiólogos jóvenes, y la verdad es que fue así, nos reunimos y probablemente infectados por nuestra Sociedad Española de Cardiología, que estaba muy motivada con estos procesos de mejora con la atención primaria, pues decidimos un poco empezar a actuar, con la suerte de que teníamos una compañera cardióloga que tenía, pues era amiga de unos de servicios centrales, y fuimos allí y nos dieron audiencia la directora general y pudimos presentar el proyecto, lo que nosotros pensábamos que queríamos hacer a la gente que manda en el Servicio de Murciano de Salud. Cosa que la verdad es que yo creo que fue un antes y un después en el proyecto, ¿vale? El apoyo fue muy importante. Con esto nos planteamos unos objetivos generales que van de la mano de los objetivos generales de los que los planteaba nuestra Sociedad Española de Cardiología, que era mejorar la continuidad asistencial, promover la formación, mejorar los resultados clínicos, usar los pocos recursos que teníamos pues, de forma eficiente e intentar conseguir más recursos, y mejorar el grado de satisfacción de los sanitarios y de los pacientes. Como objetivos específicos, pues el primero, como os he dicho, que fue fundamental y que, como éramos completamente unos inexpertos, no habíamos pensado en él, y que ahora que ya pues, tengo un poco más de experiencia en esto, creo que es fundamental, es de conseguir los apoyos y la creación de grupos de trabajo. En cuanto a objetivos asistenciales, montar unas rutas asistenciales consensuadas, ayudar a la interconsulta, a que se desarrolle la interconsulta no presencial en la región de Murcia y con los cardiólogos, montar consultas de alta resolución y que el cardiólogo vaya a ver los pacientes, o sea, que vaya a ver a los compañeros de atención primaria, hacer equipo y ver pacientes con ellos o consultar, o sea, debatir sobre pacientes cardiológicos. En cuanto a objetivos de formación, pues montar un programa formativo con una cadencia semestral y después ya vamos a anual cuando ya lo tenemos prácticamente implantado. Creación de un espacio web donde pues, la gente se pueda ver lo que estamos haciendo y se puede inscribir a los cursos y pueda luego verlos en streaming. Por supuesto, tener presencia en las redes sociales. Y en cuanto a objetivos de gestión e investigación, pues desarrollar cuadros de mando regionales que nos puedan permitir medir resultados y enseñar los éxitos de la gente de forma rápida para que la gente se adhiera al programa. Por supuesto, tener publicaciones y conseguir fondos y más recursos. En cuanto a la consecución de apoyos, ya os digo que al principio no teníamos mucho, pero es verdad que conforme fuimos creciendo, empezamos con un centro de salud, 2 centros de salud, conforme empezaron a ver pues, que
pues que íbamos en serio y que realmente pues, estábamos muy preocupados por la situación y por mejorar la situación, pues la verdad es que cada vez teníamos más apoyos, apoyo a todos los niveles, desde el gerente, la dirección general, pues hasta los mismos compañeros de la consulta o compañeros de residencia, digamos que al final pues hemos tenido apoyo de todos. Las CARES de cardiología, CARES de atención primaria, CARES de urgencias, todos. En cuanto a la consecución de la publicación de un documento de rutas, pues tuvimos la suerte, aquí Manolo era consejero, encima era amigo, cardiólogo, pues nos avaló un poco la publicación de un documento de rutas asistenciales en la que trabajamos muchísimos cardiólogos y muchísima gente de atención primaria y urgencias, más de 60 autores. Conseguimos luego también ponerla como una app y actualmente estamos trabajando en la versión nueva, actualizada. Como os he dicho, hemos conseguido un poco el cambio del modelo asistencial. Ahora nos basamos en interconsulta no presencial, cosa que ahora se parece que es fácil, pero no teníamos antes electros digitales. Tuvimos que conseguir convencer a la gente para que se compraran electros digitales y poder hacer interconsultas entre atención primaria y cardio. Conseguimos con los fondos europeos, hemos conseguido también pues, maquinaria para poder dar alta resolución en las consultas, ecos, ergómetros, holter, todos conectados y todos funcionando a nivel regional de una forma igual. Y pusimos en marcha las visitas al cardiólogo, cosa que realmente con la pandemia nos hizo mucho daño y ahora actualmente tenemos que retomar esto de las visitas al cardiólogo, ¿vale? Lo hacíamos más al principio del proyecto y ahora es verdad que estamos un poco más flojos en esto. En cuanto a la interconsulta no presencial, deciros, pues si hay gente que está pensando en montar interconsulta no presencial, que en base a la experiencia que tenemos, pues creemos que debe ser algo voluntario, que no se debe cerrar la derivación presencial, a pesar de que aquí en algunas áreas pues está cerrada. Que la respuesta debe ser rápida, en menos de 48 horas y idealmente en menos de 24. Que es bastante útil usar la consulta telefónica complementaria entre médicos y pacientes, porque a veces no te da tiempo a escribirlo todo. Tienes que tener capacidad de transmisión de electro y idealmente digital. Actualmente en la región de Murcia, como he dicho, tenemos electros digitales en todos los centros de salud. Citar en agendas y que no sea algo que vaya como sobrecarga a buzones y que eso pues, vaya correctamente agendado. Y con posibilidad, sobre todo en cardiología, de citar exploraciones complementarias para gestionarte bien la alta resolución y las consultas de acto único. Como os he dicho, bueno, ya tenemos montado, es otro de los resultados, ¿no? El tener la red de electrocardiografía digital. Aquí reconocer el esfuerzo impresionante de Juan Antonio Gómez Company, ¿no? Que trabaja en servicios centrales y que gran parte de la culpa de esto la tiene él, ¿no? De que tengamos esta red de electrodos digitales conectados. En cuanto a las consultas de alta resolución, como os he dicho, creo que hay que cambiar el concepto, o nosotros hemos cambiado el concepto en la medida de lo posible, no en todas las consultas, pero estamos intentando que sean todas las consultas, del cardiólogo de zona de los grandes hospitales. De las consultas no deben de ser celdas de castigo ni cementerio de elefantes. Yo donde fui a montar este proyecto es donde nadie quería ir, era la celda de castigo. Siempre digo que por lo menos fui voluntario, ¿vale? Porque allí iba la gente pues, desterrada y un poco, yo creo que eso hay que cambiarlo y los jefes son los que lo tienen que cambiar y creer en esto. Los clínicos deben tener competencias clínicas y realizar exploraciones básicas. No vale un clínico que solo pasa consulta. Tienes que aliarte bien con las enfermeras y hacer las exploraciones complementarias básicas para poder dar alta resolución y calidad asistencial de verdad. Trabajar en equipo con enfermería es fundamental, como os he dicho, y coordinarte, por supuesto, con otras secciones. Y en cardiología, muy importante, la sección de imagen. Dotar a las consultas de medios tecnológicos. Y aquí ponía, sobre todo, en hospitales comarcales. O sea, vas a un hospital donde realmente tienen una lista de espera de la leche y tienen un ecógrafo que funciona los días alternos, ¿vale? Entonces, ¿quién va a querer ir allí y cómo vamos a poder dar allí calidad asistencial? Eso actualmente lo hemos resuelto, ¿vale? Gracias a los fondos europeos y gracias a otros esfuerzos previos a los fondos europeos. En cuanto a las visitas del cardiólogo consultor, creo que han sido criticadas en algunos momentos. Yo realmente defiendo mucho la visita del cardiólogo porque tienes que ir, digamos, un poco a hacer equipo con los compañeros de atención primaria y realmente a sentirte uno más como uno más dentro del equipo que realmente es único, ¿vale? Al principio debes de ir de forma más frecuente, probablemente cuando ya está lanzado el proyecto, aunque vayas una vez al mes, es suficiente. Hay que comentar los casos, comentar las dudas, intentar ayudarles. Yo cuando bajé de planta, que yo estaba en el hospital en la planta, era una rata de planta allí que no había salido de allí, yo me enteré de un montón de problemas que yo le estaba haciendo la vida imposible al médico de familia y yo no tenía ni idea ni de que le estaba provocando ese daño, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante
hablar con ellos y bajar al centro de salud, igual que ellos pueden venir aquí al hospital. Como os pongo ahí, ambiente distendido, el contenido, pues sobre todo no charlas teóricas o charlas de la industria, vamos a hablar de los casos reales que me preocupan a mí en mi día a día y, como digo, tener claro, no solo existe cardiología, o sea, no puede estar allí toda la semana el cardiólogo, ellos tienen que ver otras cosas también, ¿vale? En cuanto al efecto del uso de interconsulta no presencial en el proyecto, esto es un ejemplo del área 3, por ejemplo, son 4 centros de salud donde en el 2021 no había ido ningún cardiólogo por allí, le habían puesto el botón de la interconsulta no presencial, nadie hacía prácticamente interconsulta no presencial, aparecen los compañeros cardiólogos y todo pasa a ser azul, el porcentaje de comunicación entre atención primaria y cardiología es vía interconsulta no presencial pactada entre los dos profesionales, ni impuesta y ni puesto solo un botoncito, sino vamos a trabajar en equipo y vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Fundamental en este tipo de proyectos la formación. Nosotros, es verdad que, no sé, yo soy profesor de universidad y me gusta la docencia, probablemente tiene algo que ver con eso, pero yo es que estoy súper obsesionado con que es verdad que la formación es fundamental y, como digo, si puede ser con flexibilidad horaria, para poderlo ver luego las sesiones por diferido, temática dirigida por necesidades formativas, le pasamos siempre una encuesta a atención primaria para que todos los años nos digan de qué quieren que hagamos el programa conjunto formativo, metodología docente actual, o sea, la muerte por PowerPoint no está de moda, o sea, creo que hay que hacer otro tipo de docencia y también en la universidad, pues utilizar, pues eso, pues talleres colaborativos, gamificación, cosas que no sea solo la sesión magistral. Si podemos acreditar los cursos, si son gratuitos, mejor. Y, importante, incluir a los médicos de familia y si están las enfermeras también como parte del profesorado. Aquí no son especialistas, los especialistas los que le enseñan a los tontos, sino aquí somos todos de lo mismo, ¿vale? Todos somos profesionales y todos podemos y debemos de aportar. Bueno, estos son ejemplos de la formación, estancias formativas, talleres de eco, talleres colaborativos, sesiones magistrales también, sesiones docentes en el centro de salud, o sea, una mezcla y abanico de todo. Por supuesto, con nuestros retos Carprimur, que estamos bastante orgullosos, que hacemos como una liga anual, donde luego hay un evento en noviembre final. El año pasado fue la primera edición y este año estamos terminando y preparando la fase final de la segunda. Y creaciones de espacios web donde podamos, pues, dirigir a la gente para que se forme, ¿vale? Para que se forme. Y, por supuesto, utilización de redes sociales. Canal de Twitter para poner casos, dar difusión a las actividades formativas y, por supuesto, a los éxitos que vayamos consiguiendo. Y canal de YouTube para que la gente las sesiones las pueda ver en diferido sin ningún problema. Si, por ejemplo, pues está trabajando y no puede verlas cuando está programado el curso, ¿vale? No nos olvidamos de la formación de los pacientes y hemos trabajado mucho en crear aulas de pacientes en nuestro centro de especialidades, en concreto en San Andrés, donde era la celda de castigo. Teníamos antes una sala muy bonita, y ahora ya la hemos perdido, pero estamos a ver si la recuperamos. Pero también íbamos a los centros de mayores, también íbamos a los polideportivos y que es verdad que estoy hablando de también íbamos y es que recientemente con lo del COVID no hemos retomado el nivel que teníamos antes de ir a los sitios a por los pacientes, ¿vale? Es verdad que las aulas de pacientes están funcionando, pero no estamos yendo a esos polideportivos, a esos centros de la tercera edad de los diferentes pueblos. También hacemos actividades comunitarias, intentamos hacer al menos una al año, donde se da también formación, talleres de RCP, se hacen pues, actividades para promover los hábitos cardiosaludables y esto pues, con gran parte de la colaboración de enfermería. Aquí la verdad es que el papel de la enfermería es fundamental, sobre todo la enfermería de los centros de salud de los pueblos donde hemos montado este tipo de actividades. En cuanto a los resultados, es un poco lo que estamos haciendo y en cuanto a los resultados, pues remarcar la importancia de que haya cuadros de mando regionales donde de forma automática y no teniendo que estar metiendo los datos manualmente puedan medir algunos resultados, si puede ser lo más importante, con el objetivo de monitorizar, planificar, mejorar y motivar a la gente que está dentro del programa. Fundamental el hecho de nosotros tenemos grupos de WhatsApp donde van metiendo resultados conforme van metiendo acciones y cómo van mejorando y van motivando a la gente. O sea, eso tiene un efecto impresionante, el poder coger capturas de resultados positivos y mandárselo a la gente que está consiguiendo esos resultados de forma periódica creo que es bastante importante. Y sin este tipo de cuadros no puedes hacerlo.
Cuando implantas el programa, baja la lista de espera y no está falseada la gráfica, o sea, baja de forma automática, o sea, porque empiezas con la interconsulta no presencial y la demora baja. La satisfacción de nuestros médicos de familia con este proyecto, la verdad es que está muy bien. En el área 1, en 2019, actualmente hemos pasado una encuesta de satisfacción, tenemos 200 respuestas, estamos pendientes, todavía tenemos la encuesta abierta y el resultado es prácticamente superponible. La gente está contenta. En atención primaria y en cardiología. ¿Cómo es la evolución del número de las INPs al año y que esto preocupa? Pues de forma exponencial van subiendo, si bien os digo que en 2022 y 2023 se ha estabilizado en torno a 20.000 al año. ¿Qué hacemos los cardiólogos cuando recibimos la interconsulta no presencial? Generalmente despejamos cuando la cosa ya está montada, al principio es un porcentaje mucho mayor, pero después está en torno al 50% de las interconsultas que nos hacen no tienen que venir al hospital. Y la vía de comunicación voluntaria que tenemos en Murcia entre atención primaria y cardiología está por encima del 85% a través de interconsulta no presencial. O sea que muy pocos pacientes nos lo mandan por la vía directa presencial. Es verdad que los cardiólogos para conseguir esto respondemos muy rápido, tiempos de respuesta por debajo de 2 días en todos y hay incluso en algunos meses que es como la cerveza 0-0, ¿vale? O sea que es 0-0 horas de tiempo de respuesta medio del cardiólogo, o sea es como un chat muy rápido. En pandemia, como teníamos el programa montado, la verdad es que nos sirvió bastante para que nuestros pacientes no tuvieran más eventos, simplemente hubo más ingresos no programados, ¿vale? Perdón, está mal, hubo más ingresos programados y sobre todo era que nosotros llamábamos a los pacientes y les decíamos que ingresaran porque estaban en casa malos, ¿de acuerdo? Pero no hubo mayor asistido a urgencia, ni mayor muerte, ni mayor ingreso programado. Otros resultados, pues estamos intentando hacer una tesis sobre esto, tenemos varios trabajos de fin de grado y máster, comunicaciones a congresos, algún premio y alguna acreditación y alguna mención de honor nos han dado, cosa de la que todos tenemos que estar bien orgullosos. Y para concluir, decir que este tipo de programas mejora la continuidad, promueve la formación, mejora los resultados clínicos, hace que se usen mejor las cosas, los recursos, y crea satisfacción en sanitarios. En los pacientes no lo sabemos porque no lo hemos testado, pero en cardiólogos y en médicos de familia, yo os digo que la nota media es por encima del 8,5. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues muchas gracias. A continuación vamos a oír al doctor Sergio Minué, que nos va a hablar de un tema interesante porque cuando uno intenta reflexionar cómo se toman las decisiones clínicas y por qué decidimos poner tal tratamiento o pedir unas exploraciones complementarias, nosotros creemos que lo hacemos siempre en base a nuestra formación, la evidencia, las guías de práctica, pero realmente, como máquinas imperfectas que somos los seres humanos, no siempre trabajamos así, aunque lo creamos. El doctor Minué nos va a poner un ejemplo en el contexto de la pandemia del coronavirus y en qué tipos de heurísticos, que se llama así ese tipo de seco, y qué repercusión tiene en la atención en cuidados intensivos. Nos lo va a hacer por vía Zoom, si tenemos suerte. Doctor Minué. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me escucha suficientemente bien y claro. Perfectamente. Muy bien, perfecto. Lo único que tengo problemas para poder compartir la presentación. Bueno, mientras se soluciona el pequeño problema técnico que siempre ocurre, quiero dar las gracias sin duda a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y especialmente a Pedro Parra por la invitación. Disculparme por no estar presencialmente allí, pero he aterrizado en Madrid hace 2 horas y era materialmente imposible poder desplazarme hasta Murcia. También quería comentar un poco mis conflictos de interés. Como se ha comentado, estoy trabajando actualmente para la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Previamente he trabajado en la Escuela Andaluza de Salud Pública y el trabajo que voy a presentar estuvo financiado por la Junta de Andalucía. Ahora ya puedo compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí.
Perfecto. Bueno, como decía, lo que voy a presentar es un estudio que estamos realizando en unidades de cuidados intensivos de 3 países, del grupo de investigación de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad de Granada, que llevamos trabajando desde hace casi 15 años. El elemento fundamental de nuestro trabajo es una intersección, como se ve ahí en la parte superior izquierda, de 3 ámbitos del conocimiento: la economía del comportamiento, el behavior economics, la seguridad del paciente y el error clínico, y finalmente el razonamiento clínico también. Y en ese sentido, un poco nuestra referencia teórica, la base teórica en la que nos hemos fundamentado siempre son los estudios de 3 premios Nobel, podríamos decir desde el más antiguo al más reciente, que fueron Herbert Simon, el descubridor, en cierta manera, de que los seres humanos no nos comportamos de la forma racional que creemos, Amos Tversky y Daniel Kahneman, 2 investigadores israelíes. Kahneman fue, porque Tversky murió antes, el primer psicólogo al que le dieron un premio Nobel de Economía, y finalmente Richard Thaler, con su teoría, especialmente los empujoncitos de los también llamados nudge. Y como he comentado, bueno, nuestra línea de trabajo comenzó en el año 2009. Hemos, a lo largo de este tiempo, desarrollado 3 proyectos financiados competitivamente, 2 FIS y un proyecto de frontera del conocimiento de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía, que es en el que me voy a basar. A lo largo de este tiempo hemos ido publicando a duras penas, lo comentaré un poco al final, en diferentes revistas, los trabajos que hemos ido realizando, y en principio nos basamos en un planteamiento teórico que puede sonar en cierta manera, casi podríamos decir, infantil o ingenuo, que es el planteamiento de Stanovich y West, que fueron 2 psicólogos que en cierta forma discriminaron la forma de razonamiento humano, o de toma de decisión humana, mejor dicho, en 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el más antiguo desde el punto de vista filogenético, es el que lleva a los animales a luchar o a huir, y consiste en respuestas muy rápidas, que podrían casi considerarse intuitivas, generalmente ante una situación de presión. El sistema 2 es un sistema mucho más lento, perezoso, está como dormido, pero es el que nos hace más humanos, en el sentido de que es analítico, de que sopesa pros y contras a la hora de tomar una decisión. Ejemplo del sistema 1 sería lo que hacía, mejor dicho, Tom Bradley, el famoso jugador de fútbol americano, que evidentemente tiene que colocar el balón exactamente en un punto sin darle tiempo, lógicamente, a pensar. El sistema 2 es todas las elaboraciones que hacemos, por ejemplo, en aviación, y que se han copiado luego en el sistema sanitario, de todo tipo de guidelines, de checklist, basados un poco en el mejor conocimiento científico a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es un heurístico? El heurístico no es más que un atajo mental, es una forma rápida, no analítica, en el momento en que se toma la decisión, de decidir qué vamos a hacer. Y en ese sentido, generalmente este es un trabajo, yo creo que muy interesante, porque hay cerca de 200 heurísticos descritos en la literatura científica. Generalmente los utilizamos cuando necesitamos recordar algo, cuando tenemos que actuar muy rápido, cuando existe demasiada información o cuando realmente no tenemos ni la más remota idea de qué hacer. Estas 4 condiciones, como es obvio, aparecen muy habitualmente en las unidades de cuidados intensivos. Bien, ¿por qué decidimos estudiar especialmente en el ámbito de la pandemia? Pues bueno, evidentemente por las consecuencias que tuvo la pandemia en la vida de las personas, en la vida de los profesionales y en los sistemas sanitarios, que llevaron no solamente a un efecto demoledor en términos de impacto en salud y en coste económico, por supuesto, sino también en la afectación en los profesionales sanitarios. Yo creo que ha cambiado un antes y un después en la pandemia, sobre todo en cuanto al grado de motivación, y tiene mucho que ver con las condiciones que ya venían existiendo, pero que se agravaron durante la pandemia y que llevaron, lógicamente, a colapsar los sistemas. Nuestras hipótesis de partida eran que los médicos emplean de manera rutinaria heurísticos en el proceso de toma de decisiones, que es muy probable que, según la literatura existente,
escasa, por otra parte, que es mayor cuanto mayor es la experiencia profesional, la percepción de sobrecarga, sea objetiva o subjetiva, y el estrés. Hicimos estudios de esto en anteriores FIS. Y finalmente que esto puede tener repercusiones importantes en materia de calidad, seguridad y, por supuesto, ética. De todos los heurísticos, obviamente era imposible estudiarlos, ni siquiera un número importante de ellos, y nos centramos en 3. 2 de ellos fueron los que inicialmente describió Kahneman y que le valieron su premio Nobel, el de representatividad y el de disponibilidad, y uno último que creemos que es muy habitual en los profesionales sanitarios, que es el de status quo. ¿Qué es el heurístico de representatividad? Es la decisión que habitualmente tomamos de considerar que un determinado caso tiene que responder a una posible causa simplemente porque es representativo de un universo de casos con características similares. En la imagen tienen a un famoso cantante de soul, que es Eli Paperboy Reed, que tocó en Madrid en el Palacio de Congresos antiguo, lo llenó, las localidades estaban agotadas, pero en la mañana del concierto se fue a la calle Preciados a tocar en chancletas y evidentemente no le daban un duro o un euro, fundamentalmente porque no era representativo de una estrella del rock and roll que estuviera por la mañana pidiendo prácticamente para comer con una guitarra acústica, ¿no? Evidentemente no era representativo del universo de estrellas del rock and roll. El de disponibilidad lo demostró Kahneman con un experimento sencillo, era un bingo trucado que solo tenía 2 posiciones. La pelotita salía en el número 32 y en el 64. Perdón, ese es el heurístico de anclaje y ajuste, que lo hemos estudiado, pero que no se incluye en este estudio. Y lo que decía de la ruletita trucada es que los estudiantes de Kahneman que sacaban un número bajo respondían a la pregunta de qué porcentaje de países africanos hay en la ONU en un porcentaje bajo, y aquellos que sacaban la pelotita del número alto respondían que el porcentaje de países de la ONU que eran africanos era alto. El de disponibilidad era simplemente que Kahneman preguntaba a sus alumnos, y que luego se repitió en muchas universidades norteamericanas, ¿qué les es más fácil recordar palabras y que tenían además que escribirlas, cuya primera letra es una T o cuya tercera letra es una T? Hay muchas más palabras cuya tercera letra es una T, pero evidentemente nos es mucho más fácil de recordar aquellas que comienzan por T. Y el statu quo es la tendencia, en principio no es un mal heurístico, porque lleva al famoso aforismo de primum non nocere, ante todo no hacer daño, pero en general es la tendencia a no intervenir pensando que la intervención puede provocar más riesgos que quedarnos como estamos, lo cual no siempre evidentemente se cumple. ¿Cuál fue el contexto de nuestro estudio? Elegimos 3 unidades también de todo el amplio arsenal de servicios que puede haber en el sistema sanitario, que habían sido claramente impactados en la pandemia. Unidades de cuidados intensivos, por razones obvias; salud mental también, por la sobrecarga tremenda, tanto en la pandemia como después de la pandemia que supuso; y atención primaria, porque aunque fue invisible durante la pandemia, evidentemente soportó buena parte también de la presión asistencial durante esos años. El primero de los objetivos de nuestro proyecto es hacer primero vamos a ver qué se sabe del tema. Y aquí tenemos un elemento muy interesante. Hemos hecho una revisión panorámica de la literatura, que al final únicamente de estudios empíricos, y estudios empíricos todos hechos con viñetas, no con casos reales, obtuvimos 8 en unidades de cuidados intensivos y 10 en departamentos de emergencia, que realmente intentaban analizar el uso de heurísticos en pacientes críticos. Los objetivos 2 y 3 era el hacer un estudio mediante viñetas clínicas. ¿Por qué las viñetas clínicas? Porque evidentemente lo que hace una viñeta clínica no es más que un pequeño caso clínico en aproximadamente 10 renglones que intenta simular una situación real. Normalmente se hace cuando, evidentemente, por razones éticas, logísticas o de validez, es prácticamente imposible poder hacer el estudio en condiciones reales, y se ha utilizado en una enorme variedad de disciplinas. En los estudios FIS que he comentado al principio lo hicimos en condiciones reales, y bueno, yo creo en todo caso se puede plantear en el debate, pero la dificultad que tiene estudiar
la toma de decisiones en condiciones reales de los clínicos es absolutamente pasmosa, de tal manera que optamos por lo que hacía todo el mundo, que es aproximarse al tema mediante viñetas, que exigen una metodología bastante sistematizada. Primero la selección, lo que hicimos fue revisar la literatura sobre viñetas ya existentes en UCI y como encontramos muy pocas, lo que hicimos fue diseñar viñetas propias con intensivistas, pero evidentemente validadas con 3 grupos que ahora comentaré de expertos. Además se hizo una adaptación telemática correspondiente y finalmente se pilotaron. ¿Cuáles fueron los casos que nosotros seleccionamos? Pues como he dicho antes, seleccionamos solo 3 heurísticos: status quo u omisión, que también en algunos artículos, aunque no es exactamente lo mismo, vienen referidos de esa forma, representatividad y disponibilidad. En total hicimos 16 casos cuya cumplimentación, puesto que se trataba de tomar decisiones muy rápidas, no llevaba más de 10 minutos, pero esos 16 casos se agrupaban en 5 modelos. Entonces, ¿en qué variaba de 5 modelos a 16 casos? Pues que el mismo modelo podía tener variaciones, o bien porque el caso planteado se consideraba que era en la primera ola o en la sexta ola, porque precisamente una de las consecuencias interesantes del proceso de pilotaje fue que nos dimos cuenta que los médicos no respondían igual si hubieran estado en la primera que en la sexta ola. En segundo lugar, si el paciente tenía edades diferentes, aunque el caso fuera igual. Y tercero, también si la respuesta era diferente en función de la hora del día en que se atendía al paciente. En 4 casos presentábamos 3 opciones, que es, por así decirlo, podríamos decir, enriquecimiento, entre comillas, metodológico que diseñó Kahneman y que, bueno, yo creo que excede de la presentación el contarlo. Este es uno de los casos típicos que nosotros presentábamos, de esos 16 casos que se preguntaba qué decisión tomarían los clínicos que habían atendido a pacientes críticos. Primera ola de la pandemia, mujer de 44 años con una obesidad mórbida, que acude por un cuadro de insuficiencia respiratoria, con una saturación baja de oxígeno, lógicamente COVID positivo, se le hace intubación orotraqueal, llega a la UCI y en el 10º día de ingreso, que tiene ya la traqueostomía, se encuentra en pseudoanalgesia con una serie de parámetros gasométricos. Y son las 10 de la mañana y usted, ¿qué alternativas elegiría? Si retirar la relajación y progresar en el despertar, lo que sería una intervención en cierta manera, o mantener las cosas como están, lo que sería un probable uso del heurístico de status quo. ¿Cómo lo validamos? De 3 maneras: con el constructo mediante metodólogos en metodologías cualitativas, expertos en viñetas e intensivistas; la interna mediante economistas expertos en economía del comportamiento; la externa mediante intensivistas. Y se hicieron grupos de validación en los 3 países, España, Chile, Estados Unidos. ¿Por qué elegimos estos 3 países? Porque obviamente tampoco podíamos, encima con los recursos que nos dio la consejería, a extenderlo mucho más. Pensábamos que los 3 respondían a contextos culturales distintos. Afortunadamente, en 2 de ellos empleaban el mismo idioma, que era el español, aunque hubo que validar y pilotar el cuestionario de manera diferente en Chile, porque aunque hay pequeñas diferencias, no necesariamente un chileno intensivista entiende lo mismo que un español intensivista. Y los 3 tienen formación bastante rigurosa en materia de especialistas en cuidados críticos. El estudio empírico que hemos hecho, la primera parte, es un estudio de 146 médicos de unidades de cuidados intensivos de hospitales españoles que participaron durante los años 2022 y 2023. En principio, para determinar si las diferencias eran significativas, se utilizaba la prueba de McNemar, de P-media, y cuando el test de McNemar detectaba un efecto estadísticamente significativo asociadas a las diferencias entre las 2 alternativas, se podía estimar su tamaño mediante odds ratio. El primero de ellos, que fue el status quo, por ejemplo, aquí tienen en la imagen las decisiones a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana, donde en principio el intensivista es posible que esté no tan arropado, por así decirlo, como a las 10 de la mañana. Posiblemente incluso las decisiones pueden ser más individuales. Probablemente es posible que esté también mucho más cansado. Y en ese sentido, la mayoría de los médicos
mantendrían el status quo a las 3 de la mañana, pero no así a las 10 de la mañana. Y los resultados mostraban diferencias estadísticamente significativas y el efecto era de gran magnitud según la O-ratio. El de representatividad, que lo medían estas dos viñetas, la P y la C, una mayoría de médicos tomaba decisiones compatibles con que este caso clínico es representativo de COVID y por lo tanto voy a actuar como un COVID en la primera ola, pero no en la sexta, lo cual también desde el punto de vista, podríamos decir, lógico, parece razonable. De nuevo, la prueba demostraba diferencias significativas entre las respuestas a las dos viñetas y además con un ratio que indicaba también una gran magnitud del efecto. Y por último, la disponibilidad, que consistía entre un caso donde la prueba de la PCR era negativa y las alternativas eran mantener el diagnóstico de COVID-19 pese a todo o replantear la situación buscando otras alternativas. Este es una viñeta basada precisamente en una viñeta encontrada en la literatura. También de nuevo encontrábamos diferencias estadísticamente significativas. Voy a acabar con las conclusiones y con nuestras líneas de trabajo para el futuro. El primero es el síndrome universal del burgués gentilhombre que decía Molière, es decir, sin darme cuenta hablo en prosa. Los médicos, el 85% de los médicos de España y Chile no tenían ni idea de lo que significaba heurístico. En Estados Unidos el porcentaje era más bajo, pero seguía habiendo una mayoría que no lo sabía. Pero cuando le explicabas lo que era un heurístico decían, no, eso lo hacemos todos los días. Segundo, la especificidad cultural era clara, es necesario validar y pilotar en cada entorno. Los comités de ética científica se han convertido, más que en un elemento de protección, en una burocracia completamente incomprensible, puesto que tuvimos que replicar la solicitud en los 3 países, en 2 de ellos en diferentes regiones del mismo país, para casos que eran inventados. O sea, no estamos hablando de pacientes reales, estamos hablando de casos inventados, aunque, como en las películas, basado en hechos reales. Hay un sesgo inevitable de los médicos a sentirse evaluados por mucho que le digas que este no es un examen ni nada por el estilo. La complejidad de realizar estudios sobre la caja negra de la decisión clínica es enorme. Y curiosamente, la investigación sobre heurísticos en el mundo, lo que se publica son elucubraciones, teorías, eso sí, de grandes gurús, como por ejemplo Albert Book, que todos ustedes le conocen porque fue el padre del concepto de segundas víctimas. Albert Book recomienda el mindfulness para reducir el uso de heurísticos. ¿Basado en qué? En su opinión. Nosotros sí lo hicimos en el segundo FIS que lo hicimos, pero realmente no encontramos ningún estudio de la literatura que lo sustente. Los primeros resultados de nuestro estudio sustentan la hipótesis de que se emplean heurísticos habitualmente en el cuidado de cuidados críticos durante la pandemia y el efecto que puede tener en seguridad y en error es desconocido. Y ya para acabar, estas son nuestras líneas de trabajo. Acabar el estudio en Chile y en Estados Unidos. Vamos por 50 casos en cada uno de los países y en este año esperamos acabar la recogida del trabajo de campo, identificar similitudes y diferencias en los 3 contextos, realizar el trabajo el año que viene en salud mental y atención primaria, comparar en los 3 contextos y las 2 disciplinas, salud mental y atención primaria, y luego comparar los resultados mediante el estudio de viñetas con las aplicaciones de inteligencia artificial. Ese estudio ya está en marcha y ya tenemos resultados preliminares. Y nada más, muchas gracias y luego si hay alguna pregunta o comentario, encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor Minué. El turno de preguntas será al final de todas las exposiciones. Nos queda una todavía. A continuación, la doctora Encarna Guillén nos va a hablar de la medicina personalizada de precisión. Cuando quieras. Muy buenas tardes, gracias Julio. ¿Se oye? ¿Sí? Pues encantada también de estar aquí en este congreso de calidad social visitar a los No se te oye, ¿no? Gracias. Pues encantada también, buenas tardes a todos y encantada de estar aquí. Felicitar a los comités organizadores y científicos del Congreso por el éxito de convocatoria y agradecer especialmente a Pedro Parra, presidente del Comité Científico, pues la invitación a participar en esta mesa
que tengo el placer también de compartir con compañeros queridos. Voy a hablar en estos minutos que tengo de medicina personalizada de precisión con varios objetivos. Uno de ellos es revisar lo que supone la medicina personalizada de precisión, establecer qué retos tiene para la implementación, valorar desde el punto de vista de las dimensiones de calidad cómo nos acercamos y luego describir pues, dos experiencias que ahora mismo estamos llevando a cabo en España en relación a este tema. A ver si pueden poner... Bueno, una de las principales cuestiones, ¿saben si con aceptar yo creo que será suficiente? Bien, una de las principales cuestiones, muchas veces cuando se habla, y agradezco también el poder hablar en este foro de medicina personalizada de precisión, muchas veces es equipararlo directamente a innovación costosa para el sistema, a amenazas diferentes, y una de las cuestiones principales será intentar de alguna forma el situar adecuadamente. ¿Se puede abrir o no la presentación? Tienen un problema, lo están solucionando, ya no sé el tiempo que tardará. Supongo que sabrá. Bueno, pues continúo y mientras vamos ganando tiempo. Entonces, en ocasiones realmente cuando hablamos de medicina personalizada de precisión lo primero que pensamos es que realmente se basa únicamente en la genética y en la genómica, ¿no? Esta es una de las cuestiones que quería aclarar desde el principio y que si bien es verdad que en las últimas décadas, a ver, ya lo tenemos. Pues adelante, voy a coger ya yo la presentación. Aquí no se maneja tampoco. Ahora parece que... Bien. Pues esto era lo que me refería, que realmente la evolución y la expansión de los conocimientos relacionados con la genética ha aumentado vertiginosamente en los últimos años. Desde luego, eso nos ha supuesto muchísimos aspectos que estamos viviendo día a día. Es cómo podemos aproximarnos al estudio masivo de genes, cómo hemos pasado de un procedimiento costoso, de un procedimiento muy difícil. Si solo tenemos que recordar que el primer genoma humano pues fueron 2.000 millones de euros y realmente fueron varios años de trabajo. Sin embargo, hoy en día está por debajo de 400 euros analizar un genoma y realmente se hace en un día. Por tanto, todo esto, lo que ha supuesto el abaratamiento de las técnicas, la democratización de su uso y la rápida expansión de conocimiento, hace que haya aparecido esa medicina genómica que utiliza la información que obtenemos de los genomas para tomar decisiones clínicas. Esto lo estamos haciendo diariamente y lo hacemos desde un punto de vista multidisciplinar, lo que conocemos por los equipos de medicina genómica, en los que son ejemplo de cómo se colabora entre genetistas de laboratorio, médicos, entre distintas disciplinas clínicas, entre bioinformáticos, etc. Y como prueba también de ese avance del conocimiento, supone que si en el año 2000 conocíamos la caracterización de 1000 genes que respondían a cómo funcionamos, cómo es nuestra estructura, etc., pues en este tiempo hemos multiplicado por 20 ese conocimiento. ¿Cómo lo utilizamos hoy en día? La medicina genómica, pues analizamos portadores en las familias cuando descubrimos una enfermedad genética, seleccionamos embriones para su implantación desde un punto de vista preventivo seguro, podemos hacer test farmacogenéticos para identificar cuál medicación puede ser más segura y eficaz en un individuo, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando nosotros estamos hablando de medicina personalizada de precisión, no estamos hablando solo de medicina genómica, aunque así le parezca a mucha gente. Estamos hablando de conocer la variabilidad derivada de esa información genética, pero también la derivada del entorno y el estilo de vida de cada paciente para tomar decisiones
que no solamente tengan que ver con el diagnóstico y tratamiento, sino también con aspectos preventivos y de salud pública. Este es el verdadero reto, es el reto de un enfoque diferente que, bueno, pues se ha llamado también medicina 5P, y aunque la gente le va añadiendo P's, yo creo que con el cumplimiento de las 5P sería bastante suficiente. Personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, en la que los pacientes los situamos en el centro, ¿no? El centro que siempre reclamamos, pero que realmente es difícil de cumplir. Y en esa medicina personalizada de precisión, donde tenemos que tomar en cuenta tantas variables, consideramos lógicamente que esas variables clínicas que suponen el cuerpo humano, ese fuente de Big Data tremendo que está contenido en la historia clínica y que apenas utilizamos y explotamos su conocimiento, pues también tenemos que combinarlo con los prompts, con los PREMS de los pacientes, con toda esa información que además desde los dispositivos móviles u otros dispositivos podemos obtener de la monitorización de distintas variables, y combinarlo también con otros conocimientos ómicos que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Todo ello conlleva, obviamente, una transformación de la salud digital, una transformación digital de la salud que nos permita interoperabilidad, que nos permita comunicación entre las diferentes fuentes, que nos permita relación y que nos permita, en cierta manera, un análisis de datos. Ya en el año 2015, a nivel de la Unión Europea, hablaban ya de medicina personalizada. Aquí animaban a los Estados miembros a fomentar, a impulsar esa medicina personalizada, clínicamente eficaz, económicamente sostenible, donde la información genómica se integrara con el resto de informaciones para precisamente eso, tomar las mejores decisiones desde el punto de vista clínico y de la salud pública. Para ello es importante, y desde el punto de vista de la organización del sistema para poder implantarla, ya hablaba de la necesidad de especialistas en genética y del trabajo transversal con otros perfiles profesionales, que son los bioinformáticos, que son los científicos de datos, que son los epidemiólogos, porque otra de los mitos que se habla de la medicina personalizada de precisión es como que es muy individualista, como que realmente nosotros solo vamos a fijarnos en el individuo, pero realmente podemos tomar decisiones de salud pública fundamentadas. Reconocía el potencial de los biobancos, y aquí quiero de nuevo, también como presidenta de la Asociación Española de Genética Humana, como persona interesada, como profesional interesado en la progresión de esta visión de la medicina, el destacar la situación tan anómala que vive nuestro país en un mundo en el que está, tanto en Europa como en el resto de países desarrollados, como en Latinoamérica, reconocida una especialidad que es vertebral a esta serie de cambios, que es la especialidad de genética, y aún hoy no la tenemos, cuando además fue aprobada en 2014 y derogada en 2016 y aún no ha sido recuperada por los sucesivos gobiernos. ¿Cómo queremos hacer este tipo de medicina si es una cuestión core las competencias profesionales? Se han dicho previamente, ¿no? Donde tenemos que tener los profesionales clínicos formados adecuadamente, de laboratorio, toda la parte digital, lo que hemos dicho, científicos de datos, preventivistas, investigadores y gestores con una visión común que nos permita evolucionar. Esta medicina ya también decía que tenía que ser centrada en el paciente, como lo hemos comentado, y en este sentido se asemeja al modelo de atención sanitaria basada en el valor de Porter, donde ya esa transformación en relación al paciente, en la que pesa tanto desde el punto de vista del numerador lo que el paciente percibe como positivo, y eso en relación con el coste de la enfermedad. Pero para el paciente, ¿qué es el valor? En este trabajo nos hablan de 15 aspectos. He destacado algunos que van a ser bastante importantes dentro de la medicina personalizada de precisión, pero que en realidad persigue
todo eso, lo que es mejorar la calidad de vida, la independencia, la recuperación, la detección precoz, la remisión de síntomas, disminución de recurrencias, toma de decisiones compartidas, accesibilidad a los profesionales y a tratamiento y técnicas innovadoras, coordinación, también habla de trato humano, entre otras cosas. Y si nos detenemos, como decía, para ver la relación con las distintas dimensiones de la calidad asistencial, quizás si hablamos pues, de aspectos como la seguridad, la equidad, la eficiencia, la receptividad central en el paciente, la continuidad, pues algunos ejemplos en los que nos podemos llevar la mano a la cabeza de no poder utilizar un conocimiento actual disponible para poder aumentar la seguridad en los pacientes. Es decir, si un tercio de la población sufre reacciones adversas a los medicamentos, el 20% de ellas graves, y del 50% de los medicamentos que utilizamos tenemos información genómica que nos ayudaría a tomar la mejor decisión si ese tratamiento o no es el adecuado para ese paciente, pues llama la atención de cómo realmente eso a nivel europeo es obligatorio en algunos aspectos y no lo tenemos todavía integrado en nuestro sistema sanitario. He puesto un ejemplo ahí básico de unos polimorfismos que pueden predecir la aparición de la miopatía asociada a la simvastatina. A veces ese paciente va dando vueltas a ver qué le pasa, electromiograma, etcétera, etcétera, cuando nosotros tendríamos la posibilidad de, con este genotipado, poder decidir la dosis adecuada para no producir esa miopatía que la vemos frecuentemente. Pero claro, estamos hablando de cuestiones como equidad. Y eso tiene que salir sobre la mesa, equidad que no la tenemos resuelta, porque simplemente hablando de aspectos como puede ser el cribado neonatal, existen grandísimas diferencias en torno a nuestras comunidades autónomas, los 17 servicios de salud diferentes, y que ni siquiera una cartera básica de servicios es capaz de armonizar eso y que va muy por detrás de lo que tecnológicamente y lo que además las evaluaciones nos están indicando. Tuve el placer de coordinar recientemente un documento respecto a las necesidades para la implementación de la medicina personalizada de precisión. Lo pueden bajar si se encuentran interesados, pero fundamentalmente lo que hablábamos éramos un grupo de personas, de profesionales con visiones muy diferentes, con distintas miradas desde la medicina, desde la ciencia de datos, desde la ética, etcétera. Y bueno, lo que llegamos a concluir es que necesitamos un escenario donde realmente los modelos de atención sanitaria, de investigación, innovación, de formación y adquisición de competencias se pudieran modificar, que los agentes clave obviamente van a ser los profesionales sanitarios y los usuarios del sistema, y que los elementos básicos que van a propiciar esa transformación descansarían en esa transformación digital efectiva, en políticas de sostenibilidad y evaluación de resultados y en un marco ético legal que va a ser muy importante, porque efectivamente todo el desarrollo del espacio europeo de datos, de la protección de datos, donde el dato va a ser tan importante, nosotros decimos que los datos salvan vidas, que realmente nos pueden ayudar a tomar el mejor tipo de decisión, pues todo esto subyace entre el equilibrio de los derechos de los pacientes, de la voluntariedad de la compartición de datos que deben de ser federados y que, por tanto, nos llevan a varios retos que podemos discutir después. Ha salido recientemente un trabajo que habla sobre qué grado de implementación tiene la medicina personalizada de precisión en los sistemas de salud europeos. Realmente aquí lo que nos está... Lo que nos está diciendo es que fundamentalmente, quien me conoce sabe que me dedico muchísimo, prácticamente mi área de interés principal ha sido las enfermedades raras y efectivamente la medicina personalizada de precisión tiene una aplicación muy directa inicial en las enfermedades raras, en el cáncer, en las enfermedades infecciosas. Lo hemos vivido como la genómica ha estado monitorizando la evaluación de la pandemia y va teniendo cada vez más papel en las enfermedades complejas. Pero en esos elementos esenciales de la compartición de datos, de la evidencia en mundo real, de las condicionantes éticos y legales,
de los modelos de financiación, de cómo el paciente puede incorporarse a este tipo de medicina. Pues bueno, aquí intentan analizar las estrategias que aparecen de distintos países europeos. Es cierto que dividen entre las que vienen de abajo y las que van de arriba, aunque obviamente no estoy de acuerdo con que este proyecto que vamos a hablar un poquito ahora, que es IMPACT, es una estrategia de medicina de precisión implantado en nuestro sistema de salud, puesto que emerge del Instituto de Investigación y no está todavía incorporada, como verán. Aquí, como digo, la ponen este proyecto, que es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología y sobre la que están colgando distintos proyectos de medicina personal de precisión, como una estrategia, ya digo, del Sistema Nacional de Salud. En realidad tiene tres partes. Tiene una parte que sería medicina predictiva, otra de ciencia de datos y otra de medicina genómica. Esto deriva también del objetivo que ha sido reciente del PERTE para la salud de la vanguardia, donde se incluye específicamente la medicina personalizada de precisión como uno de sus objetivos. Esto va unido también al anuncio reciente, y además estamos colaborando en los grupos de trabajo, de la implantación de la cartera genómica. Es decir, lo que pretende, como el NHS, es determinar por cada tipo de enfermedad qué estudios genéticos están indicados y de qué manera se deben hacer y que se implanten de forma homogénea por todo el territorio. La pregunta es, si estamos hablando de dimensiones de calidad, es sin reconocer genetistas en el sistema nervioso, en el Sistema Nacional de Salud, sin crear otros perfiles profesionales para la interpretación, sin hacer los circuitos adecuados, sin estructurar los procesos de medicina genómica en el Sistema Nacional de Salud, la implantación de la cartera genómica va a ser realmente equitativa, va a suponer una amenaza para la seguridad si no se pueden interpretar bien los datos. Esa es la pregunta. El IMPACT genómica, que es en el que estamos trabajando específicamente, tiene como casos de uso tres apartados, que son las enfermedades raras, el cáncer y la farmacogenómica. El objetivo del que se partió, y voy a hablar específicamente de las enfermedades raras, fue garantizar a los pacientes con enfermedades raras la equidad en el acceso al diagnóstico, después de haber superado lo que serían las pruebas a nivel asistencial. La primera cuestión que nos encontramos fue que efectivamente a nivel asistencial había una heterogeneidad tremenda. Unos terminaban con un panel, otros terminaban con un exoma, pero la mayoría no tenían acceso a exoma diagnóstico en situaciones de alta complejidad. Hemos estudiado 2.000 pacientes con enfermedades raras no diagnosticadas que han sido distribuidos poblacionalmente según las distintas comunidades y donde es importante el esfuerzo que se ha hecho para que trabajemos de forma coordinada. 3 centros de secuenciación únicos y los diferentes hospitales a través de gestoras de casos que a nivel territorial los distribuimos, fueron obteniendo las muestras de los pacientes y todos los datos clínicos que se codificaron con códigos determinados, HPO para el fenotipo, que eso da para otra cuestión. Y con herramientas de priorización de variantes genéticas que eran comunes a partir del Centro de Regulación Genómica Nacional, que ha dado lugar a que nos reunamos todos en comités de expertos por grupos de enfermedades, a que empecemos a trabajar con datos federados, grupos de trabajo específicos, modelos de informe para actividad asistencial y para el uso secundario de los datos. Esos datos que nos van a servir para aumentar de manera exponencial el conocimiento y tomar decisiones más importantes. Solo algunos resultados preliminares porque no los tenemos finalizados, terminará a final de año. Pero fundamentalmente decir, otra de los dramas de nuestro país es que la inexistencia de la organización de la genómica ha hecho que la mayoría de estudios genéticos de nuestros pacientes están en compañías privadas, en compañías en las que no podemos acceder a los datos, y los datos son del paciente lo primero y del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente reanalizando las secuencias en un año de diferencia a los pacientes sin diagnóstico, vamos obteniendo un 15% más de rendimiento. Es decir, una vez que tenemos una secuencia genómica de ese paciente, podemos
al conservarla, ir reanalizando con los nuevos conocimientos y los nuevos filtros, y vamos a ir de ahí derivando diagnósticos nuevos que van a evitar más gasto en ese paciente. Esta es la situación que está ahora mismo. Vamos a llevar a los 3.000 genomas, porque son estudios de genomas. Estos estudios de genomas se van a verter al 1.000.000 de genomas europeos, y por eso también el consentimiento informado para el uso secundario de datos ha sido también muy importante y se ha trabajado conjuntamente. Ha sido paritario, la edad de los pacientes fundamentalmente ha sido por debajo de los 25 años, pero como ven hay pacientes hasta por encima de los 75. ¿Por qué digo que no es una experiencia del Sistema Nacional de Salud? Porque este proyecto termina en diciembre y aún no ha salido ninguna convocatoria de renovación. La idea era que sirviese de palanca para que el Sistema Nacional de Salud estuviera preparado para incorporar este tipo de colaboración en red y de estudio de una manera directa, pero no es así y esperamos que por lo menos se consiga la nueva convocatoria de investigación a partir del instituto para incluir nuevos pacientes e implementar nuevas tecnologías del diagnóstico. Pero ahora, en los últimos minutos, Julio, si me permites, en los últimos minutos, solamente voy a contar el proyecto de medicina personalizada pediátrica de precisión, que es el proyecto UNICAS, que comienza con una prueba piloto también en un proyecto del Instituto de Salud Carlos III, donde somos uno de los centros, y que tiene 4 paquetes de trabajo: la creación de una red, la definición de conjunto mínimo básico de datos para las enfermedades, la implementación de herramientas para la compartición de datos mediante un modelo federado y la aplicación de herramientas para el análisis genómico completo. Aquí, bueno, es para discutir un poco los retos de la implementación, pero esta prueba de concepto que viene de la investigación sí que ha podido saltar a un compromiso a nivel del Gobierno con una financiación específica para la implementación de esta red pediátrica de medicina personalizada en enfermedades raras, donde pues el hospital impulsor ha sido el Sant Joan de Déu, el promotor, y nosotros estamos con otros 5 hospitales como centro impulsor, al que se han añadido 19 restantes de toda la geografía nacional para trabajar desde ese punto de vista en trabajo en red, coordinación con los elementos de la medicina de precisión, la compartición de datos federados, la posibilidad de la predicción a través de modelos de IA, de gemelos digitales, command center, contact center y diagnósticos y plataformas de precisión comunes y terapias avanzadas con los elementos clave de la atención sanitaria basada en valor. ¿Esto qué significa también? Que vamos a necesitar un marco de evaluación de este tipo de proyectos, de la implementación de la medicina personalizada de precisión, para tomar decisiones sobre los diferentes aspectos. Esta es la última diapo, para que no sufra el moderador. Y lo único que quiero decir, que muchos retos por delante, porque hay cosas beneficiosas, obviamente, que tenemos que saber medir también qué cosas tenemos que mejorar, pero lo fundamental también desde el punto de vista ético es el no perpetuar la injusticia estructural que puede haber desde el punto de vista de la equidad en los pacientes. Y obviamente ya no me refiero solo entre las comunidades, me refiero a los distintos sistemas de salud de los otros países europeos, o me refiero a países en vías de desarrollo, donde, si observan en esta diapositiva, pues vemos que lo azul corresponde a lo que sería el desarrollo de la medicina de precisión en todos los países, y una cosita ahí, una bandita naranjita que se ve muy abajo, significa en África. Entonces, muchos retos, pero también entre esos retos tenemos la agenda de la equidad, que la tenemos que tener siempre presente a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, ¿no? Y nada más, con eso es la última diapositiva, y cualquier pregunta, pues encantada de poder discutirla y responderla. Muchas gracias, Encarna. Bueno, pues hemos oído las 3 presentaciones, que yo creo que han sido muy interesantes. Nos queda afortunadamente un pequeño espacio de tiempo para un turno de preguntas o de debate. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los 3
Ponentes, por favor. No veo nada, por cierto. No sé si hay alguien porque el público es como una caja negra completa. ¿Vosotros veis algo? Bueno, si nadie se lanza, mientras pensáis, yo sí tengo varias preguntas. Por ejemplo, pensando en la presentación que nos ha hecho el doctor Manzano sobre el proyecto Carprimur, la verdad es que es un ejemplo fantástico, a mi opinión, de cómo horizontalizando un proceso, venciendo las divisiones hospital, primaria, enfermería, medicina y poniendo al paciente en el eje, pues se consiguen resultados que parecen bastante interesantes, ¿no? De entrada, la accesibilidad ha mejorado un montón, parece que la calidad percibida de pacientes y de profesionales también. Probablemente más cosas que nos han indagado también hayan mejorado, pero ¿qué nos queda por hacer en el proyecto Carprimur? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Para cuándo el digestivo MUR, endocrino MUR o cualquier otra especialidad MUR? Buena pregunta. La verdad es que ¿para cuándo el digestivo MUR o el neumomur? Yo, cuando queráis, o sea, yo estoy dispuesto a ayudar al que sea. De hecho, lo he intentado. Se me han invitado los digestólogos, los neumólogos, he intentado ayudar y tengo compañeros que también son unos fenómenos y pueden intentar ayudar a que cuando quieran los digestólogos, neumólogos, podamos ayudar a diseñar un programa que, por supuesto, no va a ser el mismo, porque todas las especialidades tienen sus peculiaridades y a lo mejor en algunas de ellas tampoco tiene aplicación. O sea, que a lo mejor en algunas no lo han puesto en marcha porque realmente tampoco tiene tanta aplicabilidad. Nosotros es verdad que con el tema de que la pregunta más frecuente es duda en el electrocardiograma, es el motivo de derivación más frecuente, pues ya lo teníamos bastante chupado, ¿no? Fácil de reducir derivaciones por algo que es lo más frecuente y nos lo pueden derivar vía digital con suerte. Entonces, pues, ¿para cuándo? Cuando el resto se anime y nosotros dispuestos a empezar desde hoy a echar un cable y siempre hemos estado dispuestos. Y luego, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué cosas te vienen en Carprimur? Pues la verdad es que ahora mismo una de las cosas que nos preocupa es el mantener, o sea, lo más prioritario es que podamos mantenernos igual que estamos. Es verdad que la mayor preocupación es que, pues eso, que siga rodando tal y como va. Que es verdad que está rodando muy bien, pero es verdad que ahora mismo una de las cosas importantes que creo que hay que reactivar y de forma importante, lo que lo he comentado antes, es el tema del contacto con atención primaria y el bajar de nuevo o subir, me da igual, porque subir o bajar al centro de salud es ir al centro de salud a volver a refrescar todo eso que estábamos haciendo. Es verdad que eso en la pandemia nos ha hecho daño, los resultados son buenos, se sigue utilizando la interconsulta no presencial, pero es verdad que echamos un poco en falta pues esa cercanía. Luego, cosas que le podamos pedir a los reyes, pues hombre, si nos dejan desde el punto de vista tecnológico avanzar, pues hacer formularios, por ejemplo, de interconsulta que sean una especie de asesor y que ayuden al médico de familia a no olvidarse de lo que siempre le pedimos y eso hace que tengamos que o citar al paciente presencial o estar llamando por teléfono y perdiendo el tiempo. Probablemente esa es una de las cosas que yo me pondría también a hacer. De hecho, en la encuesta de satisfacción que hemos pasado recientemente nos lo piden. Nos piden eso, ¿no? Que hagamos algo que les ayude a ellos a hacer las interconsultas mejor. Excelente ejemplo, la verdad. ¿Hay alguna pregunta? Perdonad si parece que miro al infinito, pero es que no veo a nadie con la luz esta de la tele. Hola, ¿se oye? ¿Hay alguna pregunta? Hay una por aquí, sí. A ver, ¿Ahora por se favor. oye? Estoy aquí. Ah, venga. Por aquí. Por el centro, Julio. No te veo. Aquí. Bueno, Si es que parece que no nos conocemos. sí. Estoy aquí, ¿me ves? Te has quitado las Te gafas. oigo, sí. pero no te veo, Gorka. Bueno, estoy por aquí. Soy Gorka, de Ya. Innovación del Servicio Murciano de Salud. ¿Me levanto para que me vea? No sé yo. Da igual, es inútil. Tú Bueno, lo primero, enhorabuena por la mesa, a los ponentes. Mi pregunta es para Encarna, Guillén. Has comentado que las empresas privadas se nos han adelantado
en buena parte para tener la información genética de nuestros pacientes. ¿Y qué posibilidad habría, y se le contempla el Ministerio, por el derecho de portabilidad, de recuperarla para los sistemas públicos? Sería una posibilidad de no tener que volver a hacer la rueda. No sé hasta qué punto esa información tendría derecho, sería completa del paciente, o el paciente en su contrato cedió esos derechos. Y la segunda, una vez que la tuviéramos, va encadenada con esta, ¿qué cosas claves ves tú necesarias y obstáculos, ya que eres es una persona con mucha atracción y que se mete por caminos complicados y que no ceja en el empeño? ¿Qué riesgos ves tú y qué puntos clave para que realmente seamos capaces de tener una información genómica pública al servicio público? Gracias, Gorka, por las preguntas. Creo que son muy pertinentes. Pues sobre la primera, Gorka, es interesante que la experiencia que estamos teniendo es positiva, porque para el proyecto de Impact hemos aprovechado secuencias que habían por fuera, contactando con las empresas donde se habían remitido y poniéndolas a disposición en el repositorio común en el que volvíamos a reanalizar. Específicamente, en nuestro Servicio Murciano de Salud estamos ahora mismo en ese proyecto que tú bien conoces del Data Lake. Pues estamos recuperando toda la información genómica de los últimos años de los pacientes a través de pues el volcado de esa información, y no estamos teniendo problemas. Pero me has preguntado desde el punto de vista del Ministerio. A día de hoy no existe una indicación o una instrucción específica por parte de ellos para la recuperación total de la información genómica de los españoles, que está repartida por distintos repositorios privados. Entonces, lo que sí es cierto es que esta experiencia, hablando con los principales compañías, está siendo fácil relativamente, pero que vamos conscientes de que realmente esa información es del Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente de los pacientes, y por tanto tienen que ser capaces de revertirla. Pero sí que creo que sería importante que el Ministerio hiciese, teniendo en cuenta esta reflexión, una instrucción quizá al respecto para obligar con velocidad y celeridad a que eso pudiera disponerse para el Sistema Nacional de Salud. De los retos hay muchos, realmente podríamos estar hablando un montón, pero como digo, una de las cuestiones que he remarcado ahí es que es fundamental nuestro cambio de cultura. Ese cambio de cultura en la formación y capacitación debe de venir de mucho antes de lo que significa la formación continuada, porque seguimos, Sergio ha hablado antes de la universidad, y ambos estamos en la universidad, y la estructura de las universidades públicas es realmente tremenda para introducir cambios que impliquen la visión transversal y esa visión que necesitamos ahora de transformación. Siguen siendo departamentos estancos con mucha rigidez para modificar la guía docente y para meter ese tipo de pensamiento que es necesario. Posteriormente, si no somos capaces de, en ordenación profesional, reconocer los especialistas core, hemos dicho los genetistas, que tienen que analizar, que tienen que transmitir resultados a los pacientes, a partir de eso formar esos equipos multidisciplinares que son obviamente necesarios, científicos de datos, bioinformáticos, que tienen que recogerse en los perfiles para que puedan recursos humanos contratarlos adecuadamente, no que se contraten por investigación. Son datos que vamos a utilizar para tomar decisiones clínicas. Eso hay que resolverlo, y sobre eso trabajar también de otra manera, y es derribar muros de forma continuidad asistencial, mucho más líquido, mucho más intentar trabajar en procesos. En fin, todo está recogido, pero realmente esa transformación cultural, además de lo que hemos hablado muchas veces, de una transformación digital efectiva, y es que podamos tener acceso a la información, que se codifique adecuadamente, que se comunique. Ahora mismo, en uno de los objetivos de Únicas es
identificar el conjunto mínimo básico de datos a compartir, porque todo no va a poder ser posible compartirlo y de qué manera. Todo el proceso de pseudonimización, cómo lo hacemos, la federación de los datos, luego el consentimiento para su uso secundario, todo eso, en fin, son muchos matices. Pero yo creo que lo fundamental ahí es la transformación cultural de profesionales, gestores, etcétera, para saber que la medicina que tenemos, en la que tenemos que trabajar, tiene que tener una visión diferente, mucho más colaborativa, integrada y trabajando codo a codo con los datos también, que son nuestros compañeros. Quedan un par de minutos. ¿Hay alguna pregunta más? No, yo quisiera aprovechar el par de minutos para preguntarle al doctor Minué si todavía sigue conectado. Parece que no. Sí, 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 por supuesto. Hola. Bien. Mira, es súper interesante el estudio que habéis hecho. Yo que trabajo en el ámbito de calidad y seguridad, me paso mucho tiempo diciéndole a mis compañeros, a los estudiantes, a los residentes que llegan, cuidado con los errores intencionales, cuando uno hace las cosas mal adrede, porque uno tiene por ahí las guías de práctica, tiene los protocolos, tiene los procedimientos, pero luego hacéis lo que queréis, probablemente con el mecanismo muchas veces del que tú nos has comentado, ¿no? Se aplican heurísticos y se toman decisiones que van condicionadas por el contexto. Mi pregunta es, ¿cómo podemos intentar acercar más nuestras decisiones clínicas a lo que recomendaría la evidencia científica? Me vas a decir, optimizando con condiciones, claro, pero ¿cómo podemos emplear este conocimiento de los heurísticos para intentar evitar errores en el diagnóstico o en el tratamiento? Bueno, una de las conclusiones que he apuntado es que evidentemente nuestro estudio no arroja ninguna conclusión en relación con la posible vinculación que puede haber entre uso de heurístico y error. De hecho, no hay evidencia científica que demuestre que la utilización de heurísticos necesariamente significa que vas a cometer más errores o que tu proceso de decisión clínica va a ser peor. Hay una enorme controversia en la literatura científica y yo creo que en este tema, tanto a nivel de la psicología, por ejemplo, Daniel Kahneman considera que el heurístico debe ser domado, controlado y prácticamente amordazado, mientras que Gary Klein, que es un psicólogo igual de brillante que él, dice que todo lo contrario, o Guy Gerenzer, que son dos popes en la materia. Y de hecho, Kahneman y Klein escribieron un artículo conjunto, lo cual sería impensable en España, que dos investigadores de prestigio con posturas opuestas hagan un artículo de los aspectos en los que están de acuerdo, en el que decían que el heurístico es enormemente útil si se cumplen tres situaciones. Una amplia experiencia. Dos, haber aprendido de esa experiencia. Y tres, retroalimentación sobre el resultado de esa experiencia. Por lo tanto, la cuestión de la intuición clínica, la cuestión de tomar decisiones rápidas mediante heurísticos, debería ser incluso estimulada. Ahora bien, evidentemente en personas que tengan mucha experiencia y que hayan analizado y reflexionado mucho sobre la misma. No tiene ningún sentido estimular toma de decisiones intuitivas en un residente de primer año, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo que sí que parece cada vez más evidente, también en el ámbito de la salud, hay, yo creo que investigadores, aunque son más que nada opinadores por la falta de evidencia científica que comentaba, partidarios claramente de reducir los heurísticos al mínimo mediante el empleo de guías de práctica clínica de manera masiva, como puede ser Pat Cross-Kerry, y hay otros que dicen que todo lo contrario, que hay que tener en cuenta de nuevo la importancia que para muchas situaciones tiene la intuición, como por ejemplo Jeffrey Norman de McMaster. Es decir, hay mucha controversia sobre el tema, no está en modo alguno demostrado que utilizar heurísticos te lleve a una
peor decisión, sobre todo si tienes experiencia y has aprendido sobre ella. Y de nuevo vuelvo a insistir, todo se basa, en la mayor parte de las ocasiones, en opiniones de gurús, pero experiencia científica sobre el tema hay poquísima. Y lo peor de todo es que las agencias que financian proyectos de investigación menosprecian este tipo de investigación porque no lo consideran tan rutilante, y evidentemente, sin duda alguna, es muy importante, como puede ser, por supuesto, la medicina de precisión, la biología molecular o cualquier otro ámbito, ¿no? Y este es un ámbito en el que se juega mucho, sobre todo si estamos hablando de medicina basada en el valor. Así es, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? ¿La última? Sí. Hola. Hola. Hola, soy Juan Jovera, informático del Servicio Murciano, y la mesa, os doy la enhorabuena, tiene una composición estupenda. Bueno, no soy personal asistencial, entonces disculpad si digo algo que no encaja mucho, pero mi pregunta es para Sergio Manzano. Entiendo que la interconsulta no presencial ha disminuido la lista de espera de atención hospitalaria, que son los datos que has presentado, ¿no? Es así, ¿no? Y que es asíncrona, es decir, que aunque pretendéis que los tiempos de respuesta sean mínimos, pero que el médico de primaria pues hace la consulta, vosotros tenéis una agenda, vais respondiendo, etc. ¿Os habéis planteado o está en el horizonte hacer algún tipo de interconsulta compartida? Es decir, en donde colaboréis el médico de primaria en remoto con el médico especialista frente al paciente, ¿o eso cómo lo valoráis? ¿Creéis que tiene valor? ¿Pensáis que es un desperdicio? ¿Cómo? Lo digo un poco al hilo, hablaba Julio que esto rompe barreras, que pone en esa longitudinalidad del proceso al paciente, pero ¿pensáis más allá todavía o...? La verdad es que, bueno, te agradezco la pregunta. Es verdad que presentando el proyecto pues a nivel nacional y hablando con otros colegas que están haciendo cosas parecidas en otras comunidades, es verdad que hay en otros sitios donde ya se hace, no incluso solo cardiólogo de atención primaria, sino que esta semana pasada estaba en Madrid con una compañera de Galicia y hacen interconsultas entre el rehabilitador, traumatólogo, médico de familia, o sea... eso sí que lo estamos pensando, pero sí que es verdad que a nivel de cardio y Servicio Murciano de Salud no lo veo como para mañana, ¿vale? O sea, lo veo como una cosa interesante, pero es verdad que utilizas varios recursos de especialistas del hospital al mismo tiempo y ahora mismo, o sea, para pronto no lo veo. Ahora, que se está haciendo en otros sitios y que yo desde un punto de vista asistencial lo veo que sería súper útil, sí que lo veo. Pero no sé muy bien cómo encajarlo. No sé muy bien cómo organizarlo aquí a nivel de Servicio Murciano de Salud. Sé que en otras comunidades se están haciendo y no conozco a nadie que lo esté haciendo entre cardio y otra especialidad, ¿sabes? O sea, que sea el cardio, el rehabilitador y el médico de familia, no. Sí que lo que he visto es, sobre todo en el ámbito del locomotor. Pues muchas gracias. El tiempo se nos acaba. Desgraciadamente estaríamos mucho más rato, la verdad. Os tengo que recordar que el numerito ese que sale ahí debajo de la pantalla es para aquellos que deseen acreditar la actividad, pues con el código QR que tenéis en el programa y esa clave podéis hacerlo. Y también os recuerdo que cuando salgáis veréis unos tótems distribuidos que son para una encuesta sobre satisfacción y calidad percibida de lo que estamos haciendo aquí. Para cada día la encuesta es diferente, entonces antes de iros podéis rellenarla, que es un segundo, y lo mismo mañana y pasado. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.